Bueno, gracias por venir a este espacio. Quiero arrancar con esta pregunta, si te parece bien. ¿Quién es Piki Blacksley? Piki Blacksley es una aún chica de 32 años, casada con Matías Méndez, muy felizmente, pero una chica muy alegre, tengo mucho ánimo, con un hijo que se llama Silvestre, de hoy 3 años y medio, con discapacidad, y eso soy. ¿Quién es Silvestre? Silvestre es un niño de 3 años y medio que la vida lo puso en jaque, por decirlo de alguna manera, genéticamente hablando también y medicinalmente. Niño feliz, por suerte, fanático de la música. Hace poco descubrimos que de los aviones también. Fanático de madre y padre por igual, no tiene distinción. Fanático de los besos y los abrazos, muy cariñoso. No sabe hablar, pero sabe decirte todo a la vez, así que, bueno, nada, yo lo reconozco como un chiquito hipersensible, que sabe todo de la vida sin decírnoslo todavía. ¿Qué música le gusta? Le gusta mucho escuchar a su papá tocar el piano, Bien. que toca de todo. Pero bueno, como está mucho tiempo conmigo, claramente le gusta más mi música. Y yo te escucho desde rock hasta cumbia, en un solo día puedo pasar por todos los géneros, así que le gusta todo, vamos a decir, pero yo soy muy fanática de Drexler, Abel Pintos y Morat, es mis tres. ¿Y vos pensás que él está más para con Pintos, para con Lisandro Aristimuño? Le gusta mucho que yo grite a la par que el cantante, así que me siguen eso. Vos no cantás, vos gritás. Yo reconozco que digo siempre que ladro, pero le pongo mucha onda, o sea, en tono y... no sé, la verdad no me interesa, o sea, a él le gusta y está bien así, cómo funcione. ¿Qué discapacidad tiene? Una discapacidad son un montón de cosas. Refiere capaz a la discapacidad intelectual, tiene desarrollo motor súper limitado. Tiene retraso madurativo, tiene epilepsia, obvio que todo lo que tiene tiene su nombre de cabecera de su enfermedad, pero que nos trajo toda esta lesión cerebral que vino aparejado con todas estas cosas de la epilepsia refractaria, la hipotonía, que es como que no sostenes el cuerpo, no sostiene la cabeza, y bueno, obviamente el habla tampoco, entre otras cosas. Son como una serie de varias cosas que debería por ahí sacar un listado y escribirlas, porque a veces no me las acuerdo todas de una para decirlas, pero bueno, sí, son varias cosas. ¿Cómo te diste cuenta que Silver, si me permitís llamarla así, sí, empezaba a tener algo que vos pensás que había que ir a diagnosticarlo, habría que prescribirlo? ¿Cómo arrancó ese proceso? Silver en verdad no tenía nada, hasta los 4 meses fue un bebé común, tradicional, decimos entre las madres que tenemos niños con discapacidad. ¿Tradicional, la palabra, dicen? No sé, yo la uso más a la tradicional que el común, me parece como que hace raro. Mira qué bueno eso. Me parece como que los dejamos más de lado a los que no son comunes, sería algo medio así. Claro. La palabra tradicional me parece como que es a lo que uno está acostumbrado y es una buena palabra para usar. Hasta los 4 meses estaba todo tradicionalmente evolucionado, hasta que empezó a hacer algo raro con los ojos. Ese día pensé que yo estaba con una amiga y estaba pasando como eso raro con los ojos que yo deducía, me parecía rarísimo, pero pensaba que se había quedado ciego porque no podía como conectar con mis ojos. Viste no, pero a los 4 meses un bebé te recontramira y sobre todo si le estás dando de comer o algo, estás recontra conectado. Podía reconocer que esa conexión no la podía lograr, a lo que le mandé un video al pediatra y a la vez a Mati, mi marido, y le dije, Silvestre está haciendo esto raro hace 15 minutos, y él como que balbuceaba muy raro, como muy fuera de sí,
Y el pediatra, después de 45 minutos que Silvestre seguía así, me contestó, es una convulsión, llévalo ya a la guardia. Ya estaba tardísimo, o sea, había pasado un montón de tiempo, las convulsiones no tienen que durar más de 5 minutos. En general tratas de que antes de los 5 minutos poder lograr algo, porque esas pueden generar lesiones cerebrales. A lo que ahí ya llegué al sanatorio y bueno, hicieron todo lo que tenían que hacer para que esa convulsión frene y ahí empezó un viaje larguísimo. ¿Pudieron frenar esa convulsión, esa supuesta convulsión, cuando llegaron a la guardia? Sí, no, o sea, le dieron una medicación que se da por intravenosa y lo hicieron como dormirse, tanto como que estaba muy dormido en ese momento. O sea, cuando uno te duerme tanto, como que el cerebro descansa y ahí baja la electricidad del cerebro y se va la convulsión, sería algo así. Perdón a los médicos que pueden explicarlo de una manera, yo hablo en lunfardo, en mi poco criollo, para que se entienda un poco mejor. Pero algo así sería. Lo frenaron en ese momento y por unas horas estuvo en observación y no tuvo más y nos fuimos de ahí con un diagnóstico que nada que ver. Con un diagnóstico que nada que ver. Sí, a las 24 horas nos fuimos para después volver. Entraron en una guardia de un hospital chiquito, un hospital grande. ¿Cómo fue esa secuencia? Fuimos al sanatorio de la Trinidad de San Isidro. Fuimos a la guardia, estuvimos en la guardia las 24 horas en observación y esas 24 horas estuvo Silvestre como recuperándose de esa medicación, despertándose bien, le hicieron un montón de estudios, resonancia, tomografía, porque era rarísimo lo que le había pasado, no había tenido fiebre, porque en general las convulsiones se dan por fiebre cuando es un niño tradicional. Así que bueno, haciendo todos esos estudios, los estudios dieron bien, todo normal, tomografía, resonancia, y le hicieron una polisomnografía, que son como un electro de cabeza, cuando te ponen todos los cablecitos por todos lados y se puede ver la electricidad del cerebro. Y ahí dio que tenía epilepsia del lactante, que en general dura como hasta el año o 2 años, pero es re común, la verdad que se habla muy poco de la epilepsia también del lactante, o sea, para nosotros en ese momento nos dijeron epilepsia y fue como un horror. Igual no era eso, pero... Que las 24 horas volvieron. Nos fuimos de ahí con la epilepsia lactante y una medicación. Y observación en casa, claramente. A las 12 horas Silvestre estaba en casa ya de vuelta con otro tipo de convulsiones. No era más la de los ojos, sino era más de... hacía cosas con el cuerpo. Pero no era... yo, por ejemplo, para mí la epilepsia o las convulsiones era eso que pasaba, que la gente temblaba un montón y se caía al piso y se golpeaba y por ahí le salía espuma por la boca. Recontra sin saber claramente que existen 1,5 millones de formas de convulsionar. La fui aprendiendo en estos 5 días primeros porque Silvestre convulsionó en todas las formas había sido por haber, menos en esta de la espuma, todo había pasado, le iban cambiando las convulsiones y rotando según las partes del cuerpo. Así que hacía como que se le ponía duro un brazo o algo así. Y era rarísimo porque en ese momento Silvestre era re bebé y los bebés hacen movimientos raros, hacen movimientos espásticos, claro. Lo que en ese momento me parecía todo como re común. O sea, por ahí en su momento había convulsionado 1000 veces antes. De hecho, hoy veo un bebé recién nacido y digo, ¿qué onda? Eso es una convulsión en mi país y no, es un bebé haciendo un movimiento común y corriente de bebé. Así que a las 12 horas le mandamos de vuelta 250 videos al pediatra preguntándole si eso era, si no, si eso era, si no, y así contestándonos ese no, ese sí, ese no, ese sí, hasta que es así, sí, vayan a la guardia de vuelta y ahí volvimos y quedamos. Vos recién decías que le pedías perdón a los médicos que intervienen en estas cuestiones, pero la verdad que el detalle que me estás haciendo es digno de un Ateneo médico. De saber, bueno, por ahí si se meten en esta charla y dicen, no, así no es. No sé. Viste, mis conocimientos están un poco nublados por lo que me acuerdo y lo que hay de mí sobre Silvestre. Esto fue a los 4 meses, decías. Sí, 4 y medio. Y ahí empezó a convulsionar o tener estos episodios de cierta espasticidad, de cierto, no sé cómo llamarlo, sin que no sea inadecuado, pero ¿empezó a agravarse eso, a agudizarse? Sí, cuando volvimos al sanatorio de la Trinidad, al otro día, los episodios que iban rotando, iba haciendo un brazo, hacía así, de repente tenía un tic en la boca, hacía así todo el día, o guiñaba un ojo, como cosas rarísimas, pero todo dormido porque estaba medicado.
Entonces era más raro todo todavía porque aún dormido, como que la electricidad cerebral nunca paraba. Le dieron una medicación que supuestamente a las 48 horas se tenía que levantar y ver qué onda, qué pasaba. Nunca se despertó, o sea, él todavía tomaba teta y nada, o sea, se pasó ahí esas 48 horas con suero. Y nosotros viendo qué pasaba. Le hicieron ahí de vuelta una polisomnografía y todos los estudios de vuelta que dieron mal. O sea, de 48 horas, sí, o sea, fue todo en 48 horas, una dio bien y a las otras 48 horas todo mal. O sea, había estado el cerebro inflamado, la tomografía daba todo mal, la polisomnografía daba que tenía una hiperepilepsia, no la epilepsia lactante, que son unas espitas que salen chiquititas en el estudio. Y ahí quedó. ¿Cómo te moviste hasta que llegaste a un diagnóstico, decir, Silver tiene esto? Si es que llegaste, por ahí no llegaste, contame. Llegamos, pero el diagnóstico llegó un montón de meses después, así que pasó un montón de cosas en el medio. Silvestre estuvo internado 2 meses, 1 mes en coma farmacológico y con respirador. La verdad, sí, nos movimos para todos lados y se movieron porque en ese momento teníamos una red de amigos, yo les llamo, siempre les decía que eran como un hormiguero y a la vez un scrum de rugby porque tirábamos, che, necesitamos que alguien averigüe tal cosa y se expandía por todos lados esa información y nos volvían respuestas. Obvio que era un caos al final porque me llegaban 250.000 respuestas de gente de qué podía hacer, me mandaban diagnósticos de, che, mirá, leí esto sobre en China pasa tal cosa con tal chiquito, podrá hacer esto, que averigüen de la orina, que averigüen de la espalda, del no sé qué. Bueno, fue caótico porque todo el mundo quería saber, pero no dábamos con nada. Le hicieron 1,5 millones de estudios, 3 punciones lumbares, sangre todos los días, orina, una biopsia de cerebro, una biopsia de músculo, porque a partir de ahí podías como ver si tenía alguna enfermedad metabólica, porque parecía que iba por ahí, pero después otros estudios daban que no, entonces era como que todo se contradecía y era medio raro. Hasta que dimos con el diagnóstico pasaron como 6 meses, así que después de ahí nos fuimos hasta el hospital, no sé, nos fuimos al hospital y todo. Tuvimos un montón de ayuda de los médicos de la Trinidad para tratar de dar con el diagnóstico, pero claramente acá no iba a ser porque no teníamos la tecnología en Argentina para saber eso. Hicimos unos estudios genéticos a través del laboratorio Chamoles, que es muy bueno en la región argentina, es súper conocido, con el laboratorio Baylor en Estados Unidos. Hicimos los genéticos y gracias a una cuñada mía que vive en Miami y es médica, se le ocurrió que además de ese genético ir por un exoma que era un chiquitito más del genético general y ahí salió, en ese exoma salió el diagnóstico real, pero si hacíamos el general nunca nos íbamos a enterar porque no sale ahí lo que tiene Silver. Así que ahí lo descubrimos, pero recién en enero del 2019 nos llegaron los diagnósticos. Cuando arrancábamos en esta charla, en este espacio, decías que, sumando a que Silver no es un chico tradicional, en lo genético, no dijiste solamente lo médico, también hablaste de lo genético. Y acá me estás explicando esto como, insisto, es súper específico, así que me parece que estás súper capacitada para hablar de esto. ¿Qué implica esa cuestión genética, ese llevado más al llano? Más como si se lo tuviese que explicar a Doña Rosa. Hay distintas células en el cuerpo. ¿Cómo es la cuestión esa? Bueno, perdonan los médicos antes de contar esto de la genética, porque lo voy a explicar en mi idioma como yo lo entendí. Con Mati todos los seres humanos tenemos muchos genes mutados. Todos, o sea, cualquiera, vos te vas a ir a hacer un análisis de genética y tenés 1 millón de genes mutados. Mutado de mis ascendentes, de mis o tu mismo cuerpo cuando se formó mutó genes y no pasa nada, o sea, porque no te cambian en nada tu estructura, pero por ahí combinados con otras cosas a veces hacen mal. Bueno, la cuestión es que con Mati estamos los dos mutados en el mismo gen, que es una cosa extrañísima, rarísima, o sea, creo que ni la genetista nos decía, chicos, es casi imposible estar, o sea, quisiera tener el número de cuántos genes tiene un cuerpo humano porque no me lo acuerdo, pero es un número inmenso.
que estar mutado en el mismo gen es casi imposible, es una lotería que no te debería pasar casi porque somos muchos, y juntarte justo con la persona que tiene el mismo gen mutado que vos es un montón de casualidad. Para bien y para mal, o sea, decís qué tan... Claro, qué claro. tan no puede ser, ¿entendés? Que justo me voy a juntar con una persona que está en el mismo gen mutado que yo. Casi que tiene romanticismo, ¿no? Tiene un dejo de romanticismo, sí. pero bueno, para Silver, darle, digamos, de alguna manera, este gen mutado a él le provocó esta enfermedad. Esta enfermedad es una cosa rarísima. De hecho, como es tan raro que te juntes con el otro, con el gen mutado y que no se quede, ¿verdad? Sí. Hay muy pocos en el mundo y además, en general, todos los que tienen no llegan a estar enumerados, digamos, empadronados en la enfermedad porque es una enfermedad que en general cuando nacen tienen muchas convulsiones y mueren. Entonces, no suele suceder que llegan a estas instancias en las que podés saber el diagnóstico y pertenecer a ese grupo de esa enfermedad, digamos. No sé si se entendió. Sí. O algo sea, nosotros mutamos en muchos genes, pero hubo una de esas mutaciones que fue muy preponderante entre ustedes dos. Sí. Que le repercutió. Por ejemplo, por ahí hay hermanos nuestros, de mi lado, del lado de Mati, que tienen ese gen mutado, pero como no se juntaron con nadie que tiene ese gen mutado, sino otros que no tienen nada que ver, no hacen contraexplosión, claro. Sería, ¿entendés? Claro. O sea, fueron muy proactivos por lo que me vas contando. Somos muy proactivos. A veces el rol activo me fui para otra pregunta, no, pero el rol activo a algunas personas médicas por ahí no les cabe mucho. Viste que cuando uno tiene mucha información o tiene muchas preguntas sobre esa información que te van a dar, les queda a veces incómodo, quizás. Y en ese, vamos por acá, y en ese rol vos, ¿por qué te pensás que el receptor de esa información calificada que tenés vos no le agrada? No, me parece que, sin desmerecer a un montón de médicos, no son así. O sea, estoy hablando solo de algunos ejemplos que me han tocado, no es que son todos, ni mucho menos. Hay un poco de la medicina que tiene una rama de soberbia porque de verdad saben mucho, eso es cierto, pero hay veces sobre algunas enfermedades no saben tanto. O sobre X cosa, y sobre todo no saben tanto porque no son el que viven al niño que tiene la enfermedad, entonces a veces te presentás con un montón de información por vivirla y no es lo que está en un cuaderno escrito que ellos estudiaron, claro. Y es súper distinto. Entonces por ahí cuando llegas con esa información, te hace parecer que estás en contraposición, quizás. No son todos, ¿no? O sea, quiero dejar eso aclarado. A veces que funciona bien y con un montón de médicos de Silvestre está todo bárbaro y nos llevamos bien y nos entendemos y ya entienden nuestra dinámica de que somos muy preguntones, sobre todo hacemos muchas preguntas. ¿Te cambió algo en tu vida a título particular, en lo profesional, en lo social, sí, en todo. Los hobbies, a partir de Silver y estos diagnósticos que tuviste que dejar de hacer? Sí, en lo profesional, no sé si, la verdad es que no tenía como un plan no soy así de planear y planificar tanto a larga distancia, pero no era como un plan saber voy a tener un hijo y después soy la que o se queda con él o lo deja y sale a trabajar. No lo tenía planeado, la verdad, ni idea, pero sucedió así que no llegué ni a planear lo que pasaron un montón. Así que a los 4 meses ya estaban pasando cosas. Elegido porque la verdad me cuesta muchísimo dejárselo a otra persona, no me imagino yéndome a trabajar. Recién ahora Silver empezó como escolarización para él, ¿no? La no tradicional sería. Y lo que me hace tener más tiempo a mí, para mí, por decirlo de alguna manera, porque Silver yo le digo que es un abrojo porque lo tengo todo el día a UPA, es un niño que vive a UPA. No me gusta mucho, él tiene su silla postural y eso, no sé qué, pero está siempre pegado a mí. Así que no me permite tanto como la libertad que tiene cualquier persona por ahí con un niño de 3 años y medio, ¿verdad? En cuanto a los hobbies y social, me costó un huevo volver a querer primero hacer cosas. Separarme de Silvestre cuando volvimos a casa, tenía como esas dos ideas, ¿no? Porque siempre me quería ir porque quería respirar y un poco de otro aire,
pero siempre quería estar porque quería ver a Silvestre, que había vuelto a casa y estaba bien, estaba bien, vamos a decir, entre comillas, y ya estaba en casa. Sobre los hobbies, no sé si me cambiaron mucho, sí por ahí me cambiaron en que tengo otro tipo de cansancio. Entonces por ahí mis horas despierta son muchas menos, o sea, si me pudiera dormir, me voy a ir a dormir, estoy agotada, o sea, a la noche, Silver justo ahora tiene épocas en las que él es muy, no sé cómo se dice esta palabra, pero muy cambiante en todo lo que es su salud, por lo que de repente hay épocas en las que está bien y todo fluye y va bien, épocas en las que no está tan bien o de noche está durmiendo mal, así que dormimos mal. Igual estamos súper como organizados. Nosotros hacemos una noche y una noche para que el otro sobreviva, porque al fin y al cabo Mati al otro día se va a trabajar, pero al otro día yo si no estoy con Silvestre, entonces es lo mismo. O sea, la verdad que estamos súper emparejados en eso y no sirve. No funciona la estrategia, digamos. Pero sí, obvio, me ha cambiado un montón. Me ha cambiado, creo que una persona que va con su hijo a hacer algo social, a veces la pasa bien y no piensa mucho más que voy a ir a hacer eso con mi hijo y la paso bien. No es algo que me pasa. Yo tengo que pensar muchas veces las cosas antes de hacerlas. Pensarlas, organizarlas, planearlas y además, no sé si sucede real, pero sí vivís con una mirada del exterior que te incomoda, como, bueno, voy ahí, pero estoy con mi hijo, que, no sé, hay otros chiquitos y te da una fiaca tremenda, la verdad. ¿Cómo se lleva Silver con los otros chicos? Le copa le copa verlos jugar, pertenecer, como que se le nota que siempre quiere no participar porque él no tiene una participación activa, pero sí que, no sé si están saltando en una colchoneta elástica, le copa estar mirándolos. Se le nota que tiene como esa sensibilidad para estar cerca. De hecho, estuvo todos sus primeros, iba a decir sus primeros años, igual tiene 3 años y medio, pero estuvo mucho con adultos. Es una vida con muchos adultos porque todas las terapeutas, todo lo médico, todos nosotros, no tiene hermanos, entonces es como, siempre está con adultos, salvo sus primos. Bueno, ahora está con sus amiguitos del colegio, pero antes era solo sus primos. Entonces, la verdad que cada vez que está con ese momento familiar, tratamos de acercarlo, porque, bueno, obviamente que por sus propios medios no va, así que lo acercamos o tratamos de encontrar la forma en que quede incluido, digamos, de alguna manera. ¿Tiene cura la enfermedad? No. Tiene un tratamiento experimental para calidad de vida, sería el que estamos tratando de adquirir ahora. Se supone que después de mucho tiempo, ya hará 1 año y medio, que estamos en trámites, porque entre trámites burocráticos y entre idas y venidas del médico de Silver, el médico no, es el único que estudia su enfermedad en Alemania, nos había dicho que al final no la necesitaba, después que sí, después que no, después que sí. Bueno, al final llegamos a la conclusión de que sí, y supuestamente digo ahora por decir algo, o sea, supuestamente iba a pasar en abril esto, así que bueno, ahora va a suceder que la traen y se prueba, pero se prueba y se ve. Si funciona en un mes quedaría, y si no funciona se saca y se sigue la vida como hasta ahora. ¿Es un tratamiento experimental o...? Ya no, dejó de ser experimental en febrero, pero bueno, es nuevo. Está en fases de investigación, digamos, sí, ¿no? Sí, algo así, sí. Algo así, ¿no? Sí, ya ahí entramos en un sí. área que ya viste ahí como unos hilitos ahí que Claro, muy finito, finos, finito. no sabría. Sí. ¿Cómo llegaron al médico alemán? Ay, fue una casualidad de la vida. ¿Otra vez una casualidad? Sí. Mirá. Si sos cristiano, no sé. Divina providencia. Sí, real, porque fue muy loco. Acá me faltaría Mati porque es muy bueno para acordarse muchos detalles, pero bueno, voy a intentarlo. El alemán, no me acuerdo sinceramente si nosotros habíamos investigado y logrado llegar a su nombre o qué, pero después de estar internados, era diciembre y unos amigos nuestros, Agus y Iván, los voy a nombrar porque merecen su nombre acá, se estaban subiendo un avión para irse de viaje, y a Agus, que le gusta mucho hablar en los viajes de largas horas, se puso a hablar con un señor que tenía al lado y aparte hablaba en inglés, creo, entonces ella estaba re divertida hablando, a lo que
hablando, se le pone a decir que era pediatra, neurólogo, etcétera, y el tema de Silvestre estaba súper candente todavía. Claro. Estábamos ahí en pleno, recién saliendo del hospital, como era toda una removida. Yo justo acababa de mandar, era diciembre, enero, por ahí, acababa de mandar de qué se trataba el diagnóstico nuevo de Silvestre, porque me habían dado toda la información de Silvestre, son 2 carillas de unas hojas de la enfermedad. Lo único que se sabe es eso, así que se lo mandé a todos los que estaban interesados en saber. Y ella no tenía esas hojas y le mostró y le dijo... ¿En inglés? Está en inglés creo que está traducido ya ese papel, pero bueno, cuando llega al alemán ya estaba traducido. Sí, cuando se lo muestra a este pediatra, le dice, yo trabajo con el que estudia esta enfermedad, se llama Gunter. Gunter. Sí, perdón, porque no sé cómo se dice, por ahí se llama Gunter, no sé. Y bueno, dio la casualidad que ella nos dio un mail, él le dio un mail a ella y así nos fue llegando el mail de este señor o de Gunter, al que le pudimos mandar toda la info y ponernos en contacto. Y bueno, y es el día de hoy que nuestro mejor amigo, sí, con el que hablamos de la enfermedad de Silva. El tratamiento, entonces, vos me decís que este estimado Gunter no apunta a curarlo, pero sino a mejorar su calidad de vida. ¿Qué efecto terapéutico tendría este medicamento? La verdad es que no sé. O sea, sí, llanamente no lo sé. Sé que es un tratamiento que en general se usa con niños neonatos recién nacidos. Neonatos, sí. Y como se usa de recién nacidos, no llegan a haber tenido ninguna laceración cerebral, digamos. Entonces, como que tienen muchas más posibilidades de que no les pasen muchas cosas. Entonces, es como si estuviésemos llegando tarde a ese tratamiento, por lo que no sé, ni él sabe, ni nadie sabe qué es lo que le puede llegar a dar a favor o en contra. O sea, nos la jugamos a que por ahí le saque algunas convulsiones o algo así. Silvestre tiene entre 25 y 30 al día, son 1.000.000. Para la gente que no sabe de convulsiones, son un montón de convulsiones. La gente que tiene 5 ya es un montón de convulsiones al día. No son las convulsiones que de verdad, pero no quita que sean un montón, porque no le salga espuma por la boca. Sigue siendo una crisis cerebral de la electricidad, que es un montón. En realidad siempre estamos apuntando a tratar de sacarle convulsiones, porque después todo lo demás no se puede curar el daño cerebral, eso no se puede hacer. Irreversible. No es reversible, claramente. Así que no sabemos bien a lo que apuntamos. De hecho, en un momento habíamos planteado no hacerlo el tratamiento porque tiene que pasar por quirófano, tienen que ponerle una vía central, de funcionarle esa vía central queda para siempre, porque es para siempre el tratamiento. Entonces, como que bueno, ahí era plantear sobre la mesa que queríamos, si queríamos y era sano que él tenga una vía central para siempre o no. Y bueno, definimos al final que sí, porque si no funciona, al mes se la sacamos y chao. ¿Sabés dónde se produce el medicamento o es de afuera? Nos lo da el laboratorio Origin de Estados Unidos. De ahí nos las mandan, no sé si se produce literalmente ahí Claro. o... Y la aplicación se haría en Argentina. Se hace acá, sí. Sí. Claro, entonces hay que prepararlo al enano, si me permite la expresión, Sí. por la edad, para recibir esa vía que pues sería para siempre. Sí, se le pone sí, si funciona, por suerte se puede saber dentro del primer mes si funciona o no, porque no es que estás sin sentido 1.000.000 de meses con esa cosa puesta y no te sirve. Tienen que cambiar unos valores de un análisis de orina o de sangre. Si funciona, eso ya te lo da y queda, y si no funciona, chau, vuela y listo. Sí. El miedo era que pueda hacer las terapias igual y tenga su vida de siempre con la vía, sería. ¿Silvia recibe las coberturas que vos entendés que son necesarias o que te han prescrito los médicos en el día al día? O, por ejemplo, esta preparación que hay que hacerle, ¿vos sentís que se la están proveyendo el hospital, la obra social, el Estado? Sí, le hacen la prestación de todas las terapias. Unas nos han costado mucho más que otras. Por ahí, la verdad es que no está pensado para que
te sea fácil llegar a las terapias. Todo hay que autorizarlo muy seguido, como que es súper agotador. El sentido es como, yo siempre digo que soy la secretaria silvestre administrativa, porque... O sea, paciente médica y ahora Sí, asistente digo que me secretaria. deberían pagar por secretaria administrativa de silvestre, porque de verdad, o sea, hay cosas que como que no sé si están a veces pensadas para cansarte y que no las hagas, pasa que no las puedes no hacer, pues es la calidad de vida de tu hijo. O cómo, no entiendo cómo están pensadas de mal, porque las terapias las tiene, sí, hay algunas que me gustaría que haga, pero que me fue un quilombo hacerlas. Tuve que hacer juicios, amparos, etcétera, como de quinoterapia, porque no está habilitada como una terapia que te sirva, entonces no la cuentan. Así que esa no la hace. Se las cubren, pero bueno, sí, con todo esto que hay detrás de la burocracia y de lo que es todas las obras sociales, que es agotador. O sea, siempre, no sé, Silvestre toma una proteína sintética todos los meses y todos los meses tengo que autorizarla. Todos los meses tengo que pedir la orden, mandarla a autorizar, que me la autoricen, mandarla al laboratorio, que no sé qué. Es como que un círculo vicioso, de verdad vicioso, que no tiene sentido a veces. Nadie te enseña a hacerlo, lo aprendes sobre el camino, ¿no? Sí, haciendo cagadas a veces también, o olvidándote la mitad de las cosas, ha pasado. ¿Y el que te lo pide la obra social mantiene siempre el mismo criterio o te los va cambiando? ¿En qué sentido? Sobre los papeles que tenés que prepararle para que te autorice la práctica. A veces va cambiando según lo que cambian de las leyes, de las, no sé, viste que van cambiando las modalidades de las obras sociales. No sé, en un momento se había corrido la bola en el 2019 que no podías elegir un terapeuta que no sea de la cartilla de tu obra social. Cosa que es, creo que es ilegal hacerlo, me parece, estoy casi segura. Por ahí vos me podés decir mejor. Pero obvio que se hizo tanto ruido que después de haber tenido años a tu hijo en una terapia que por más de que no esté en ese registro o no puedes cambiar a la persona porque esa obra social le importa que pertenezcan a su Staff médico. claro, No no tiene sentido. Es como se nota lo poco o lo que te importa, sin decir ni poco ni mucho. Lo que te importa que evolucionen nuestros hijos con discapacidad o no sé. ¿El cambio de prestador puede afectar, entendés, el desenvolvimiento del trabajo que está haciendo el otro equipo, supongamos en equinoterapia o cualquier prestación que reciba? O sea, yo te digo, yo te ofrezco este médico de cartilla o este centro de equinoterapia, pero yo ya estaba yendo en este. O sea, ese cambio de cobertura lo puede perjudicar. ¿Al niño? Sí. Sí. ¿Vos entendés que sí? A ver, lo puede decir cualquier, no es que, o sea, para mí, no es una apreciación mía, no digo que es claro, no digo que a todo el mundo le puede pasar. Creo sí que todos los chiquitos chiquitos, personas grandes, lo que sea, cuando tienen feeling con X terapeuta y está logrando cosas con esa persona, ya sea estar tranquilo, porque hay chiquitos que por ahí no la pasan bien con su terapeuta, tenés que encontrar esa persona con la que pueda conectar y sentirse como parte de la familia. La verdad que las terapeutas son personas que te acompañan toda la vida, iba a decir lamentablemente, pero porque a veces te afiaca y a veces es solamente así, te acompañan toda la vida. O sea, Silvestre empezó a los 8 meses con kinesiología y va a seguir para toda la vida con kinesiología, por eso Claro. que la persona que vayas a elegir en general, a veces, a ver, no hay que casarse con nadie, pero vas a intentar que sea la persona indicada para tu hijo. Ok, entonces eso es interesante porque el vínculo que se forja con el profesional de la salud o el auxiliar de la salud, como puede ser un acompañante terapéutico, un kinesiólogo, que propiamente no son médicos, es un valor positivo que repercute después en el menor, en este caso. Sí, y aparte porque a veces es elegido por los papás, no es que simplemente vos vas a un centro y te ponen una persona, a veces pasa así, pero vos sos el que va a elegir que siga con esa persona o no. Y esa persona actúa como tía o tío, hermano mayor, como quieras llamarlo. Y un poco también como nosotros. Son parte de la familia. Con los clínicos cuando nos hacemos las consultas. Sí, pero pensá que son personas que ven continuamente. Silvestre ve a sus terapeutas mucho más que lo que ve a mi familia o a cualquier familia. O sea, vamos Mati y yo y después van sus terapeutas, ¿no?
O sea, el nivel es como vos ves a tus mejores amigos, no sé, como sí o sí tenés que tener un feeling con esa persona y quererte, ¿no? Porque sí, porque es importante eso, y que lo quiera. Déjame volver sobre Silver. Ya me dijiste, fanático de la música, le gusta cómo canta la madre. No. Quiero saber, me contaste que ya se va haciendo amigos, va conociendo a los amigos. Lo que quisiera saber es, ¿se van de vacaciones? ¿Salen a pasear? ¿No pueden salir a pasear? ¿Cómo es ese mundo? Fuimos a Miramar y a Tandil hace un par de años. Hace una semana nos fuimos a Cataratas de Iguazú por primera vez en avión, que fue todo un logro. Salimos a pasear por aquí, cerquita de nuestra casa. Somos recontra cuidadosos en el sentido en que por ahí muchas cosas a Silver lo cansan. También somos miedosos porque a veces no nos queremos alejar mucho de los médicos. De Silvestre siempre nos dijeron que tenemos que estar cerca de lugares con terapia intensiva o algo así. Eso sí o sí te mete algo en el cuerpo que, claro, si que no te se van a ir queda, a... te queda latiendo. Sí. Que por ahí no porque te quieren dar miedo, pero sí que estés atento a cualquier cosa. La verdad que con Silvestre no tenemos sobresaltos hoy en día, pero típico que, no sé, justo el día que te animaste te pasa algo y no estás ahí para hacer algo, ¿no? Qué sé yo, o sea, hacemos las cosas dentro de la medida que podemos. No sé si somos tan libres por ahora, creo que vamos aprendiéndolo de a poquito, cada año un poquito más. Siempre tenemos como cosas por aprender, capaz, en ese sentido. Te voy a hacer 2 preguntas más. La última, si querés, no me la puedes responder, pues es fuerte. La primera es, ¿qué sentís que la deuda a la sociedad, al Estado, vos misma, Mati mismo, las obras sociales, las prepagas, tu familia, todo el mundo, algo le deben a Silver? ¿O pensás que cada uno se está portando relativamente bien? Si tengo que elegir una palabra así rápidamente, o sea, la primera palabra que se me ocurre es atención. Atención. No sé si es porque no se la den, pero creo que es como que si al mundo le faltara entender más sobre discapacidad, porque, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos charlas con nuestras familias para poder entender todos, porque Silvestre es el primer niño con discapacidad que hay en la familia de los dos lados. Y muchos entendían que la discapacidad era tratar al niño igual a los demás. Y no es así. O sea, la discapacidad, si yo te trato igual a los demás y vos no tenés la capacidad para hacer X cosa, no vas a poder hacer eso. En cambio, si yo te doy las herramientas para lograr hacer lo que hacen los demás, que quiere decir ser tus brazos, ser tus piernas, ser lo que sea, y te llevo y te pongo y te ayudo a que hagas X cosa, ahí vas a lograr hacer la inclusión. Claro. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. La inclusión, sí. La inclusión es por ahí, no es te trato igual a los demás. Entonces, no, porque el te trato igual a los demás deja invisible al que no logra llegar a hacer lo que hacen los demás, que Silvestre no puede hacer ninguna de las cosas. O sea, esa es la gran deuda entonces en general que ves para con todos. Sí, creo que deberíamos, más que, capaz que no sé si es deuda, pero creo que falta entender eso, o sea, de verdad, porque eso lo he hablado con personas que, o sea, recontra cercanas. Deber entonces en vez de deuda, como che, deberíamos hacer esto, ¿no? Sí, deberíamos como que por ahí empezar a entender eso. A mí, a ver, yo era lo mismo que la persona que entendía eso de la discapacidad, tratar a los demás. Qué bueno, qué bueno. Sí, obvio, o sea, me pasa ahora que lo vivo y que lo puedo entender desde acá. Y no lo digo desde un lado de violento, moral, sí. Violento de hay que aprender a hacer, ya que ahora que lo aprendí, trato de que los demás lo aprendan porque me parece que capaz que es mi deuda con Silvestre y con los niños con discapacidad que haya, que los demás, poner mi voz para explicar y enseñar que incluir no quiere decir tratarte igual porque no te voy a llevar a nada, no vas a lograr nada si te trato igual a los demás. Te hago la última pregunta, me la puedes no responder. Qué miedo. Si hubieras sabido que uniéndote con Matías, juntándote con tu marido, o si hubieran hecho un diagnóstico genético preembrionario o antes de haber tenido a Silvestre,
¿hubieras cambiado la decisión de juntarse? ¿O hubieras caminado este camino de cualquier forma? ¿Te hubieras animado a tener un hijo? Tengo dos respuestas. ¿Puedo darlas? Ya con que me des una, estoy feliz y te agradezco la segunda también. Yo creo que es una respuesta que cambia según el estado de los años. Quizás en otro momento de mi vida más difícil y que entendía mucho menos sobre todo esto, te hubiese dicho que no hubiese tenido un hijo, pero no por mí, quizás por Silvestre. La verdad que Silvestre pasa por cosas que ni yo me animaría a pasar. Me parece como, no me gusta la palabra decir que pobre él, porque no, me parece que no va, pero sí pasa por cosas que probablemente ningún ser con conciencia se animaría a pasar o se pondría sobre la mesa un quirófano que le hagan X cosa o no. O no sé, si él tuviese la conciencia de entender que tiene una enfermedad que no se cura, es gravísimo. No sé, como si lo pienso así, te digo que no, porque de hecho nuestro consejo genético es no tener más hijos. Y hoy si tengo que pensarlo, te digo, capaz me animo, pero a veces pienso en ese sujeto tácito y digo, ay, ¿y si le cago la vida a este sujeto tácito? Y no, ¿entendés? Hoy día, esta es la Piqui del pasado, que todavía no había aprendido mucho. Hoy la Piqui del presente te dice que sí viviría, recontra, sí, lo tendría. De hecho, lo veo ya Silvestre, o sea, hoy hay personas que no entienden si se está riendo o si está puteando Silvestre de repente, porque tiene como que hay que conocerlo mucho para saber, pero yo sé que es súper feliz y la pasa re bien y disfruta un montón la vida, y me parece que tiene eso de lo que todos deberíamos aprender, que es disfrutar el día. O sea, de verdad, es el día, porque con Silvestre por ahí mañana no tenés ni idea. No el mañana. Mañana no hay tenés que ni vivir, idea. carpe diem. Hay veces que sí, hay veces que nos pasó que al otro día estábamos internados. O sea, que no sé, no tengo idea. Así que yo soy mucho de... bastante así, con Silvestre se me potenció muchísimas potencias. Así que como que creo que él me da más a mí. Capaz que es un poco egoísta pensar que seguiría teniendo esta vida así, la elijo así porque él no sé, tiene mucho para enseñar, a pesar de no, por la actividad, o sea, misma, de ser su mamá. Gracias por estas dos grandes respuestas, la verdad que no me las voy a olvidar nunca, tal vez. También gracias por, en este pequeño espacio, mostrarnos, la verdad que nos enseñas mucho y ojalá que muchas personas te puedan escuchar. Gracias a ustedes.